Carlos Chávez, soy residente de cuarto año del posgrado de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Católica del Ecuador y el día de hoy les voy a presentar el tema que acabamos de escuchar, corticoide oral versus articular en el tratamiento de capsulitis adhesiva. Quiero agradecer a ESLAOC por la oportunidad de permitirme participar aquí y en especial al doctor Byron Torres, que fue con quien realizamos este estudio. Con respecto a esto, vamos a dar una pequeña introducción a la parte teórica de qué es una capsulitis adhesiva. Tenemos entendido que esto es una entidad o un síndrome que se caracteriza por un engrosamiento capsular acompañado de pérdida de movilidad en el hombro y que se acompaña de dolor. Es un trastorno de tipo idiopático, generalmente autolimitado y además presenta, suele estar asociado a la presencia de trastornos metabólicos, dislipidemia o trastornos metabólicos como el hipotiroidismo. Este va a estar presentado en 3 fases clínicas que se caracterizan por el dolor, la segunda fase que se caracteriza por dolor e inicio de la rigidez y una tercera fase en la cual vamos a ver rigidez ya con un alivio del dolor. Extrapolado a esto, en su estudio de 2010, Hanafin y Nevasier hicieron una clasificación en 4 estadios que se correlacionan con las 3 fases. La primera fase, que es la fase preadhesiva, en la cual existe reclutamiento de fibroblastos y componentes inflamatorios. En la segunda fase, donde se produce una sinovitis adhesiva aguda, empiezan a formarse puentes fibrosos y un tejido sinovial hipertrófico. La tercera fase, que es una fase de maduración, es donde la sinovial, que ya estaba previamente hipertrofiada y congestiva, tiende a transformarse en fibrosis, y la cuarta fase es una fase crónica, la cual se caracteriza ya por un dolor leve o ausente, pero una pérdida total de la movilidad. Aquí podemos ver en el estudio que realizaron Nevasier y Hanafin cómo se hace la extrapolación de los datos correlacionando las fases clínicas con el hallazgo histopatológico que nos da el estudio de Nevasier. Con respecto al estudio que nosotros realizamos, este es un estudio retrospectivo que recopila los pacientes que han sido tratados con este diagnóstico en los años entre 2015 y 2020 por el área de consulta externa. Los criterios de búsqueda que se utilizaron en el sistema informático fueron capsulitis adhesiva u hombro congelado. Se realizó una encuesta telefónica a todos los pacientes que presentaron este diagnóstico, previo realización de un formulario de consentimiento informado a través de medios electrónicos. Y esto fue evaluado a través de la escala de Simple Shoulder Test. Con respecto a esta escala, en este estudio del Arthritis Care and Research, tenemos que esta es una escala que se caracteriza por valorar 12 ítems, 2 de los cuales están valorando el dolor, 7 función y 3 la movilidad. Estas tienen una respuesta dicotómica de sí o no y nos da un total de 12 puntos que representan un 100%. Si el paciente obtiene un 100%, tiene la mejor función posible en su hombro y un 0 es la peor función. ¿Por qué utilizamos esta? Porque al ser un estudio retrospectivo, el recabar datos es más complicado y esta es de fácil aplicación, requiere un tiempo corto aproximadamente de 5 minutos y es fácilmente reproductible tanto intraobservador como interobservador. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión que nosotros tuvimos en cuenta para realizar este estudio? Es tener el diagnóstico como tal de capsulitis adhesiva, que los pacientes hayan recibido el tratamiento por vía oral o por vía intraarticular, y se excluyeron todos los pacientes que expresaron su deseo de no participar en el estudio, pacientes que no pudieron ser ubicados debido a la temporalidad, la presencia de patologías que habían distorsionado el cuadro como tal, y después de esto nosotros presentamos aquí los protocolos que utilizamos para manejar a nuestros pacientes. En primera instancia, el protocolo que se utilizaba de manera regular era el protocolo oral con metilprednisolona 4 miligramos día por 15 días, luego 2 miligramos día por 15 días y luego 2 miligramos cada 48 horas hasta completar 2 meses de tratamiento. En tanto que el protocolo por vía intraarticular administrábamos 80 miligramos cada semana por 3 semanas y esto a través guiado por ecografía. Y todos los pacientes que formaron parte de este estudio recibieron terapia física que inició usualmente de 3 a 4 semanas, que es el momento en el cual se evidencia un alivio del dolor con un tiempo máximo de hasta 4 meses. El protocolo nuestro de terapia física comprende movilidad pasiva, movilidad activa asistida y movilidad activa en contra de la resistencia. Al final de la muestra, nosotros obtuvimos un 45.83% de pacientes que fueron sometidos al tratamiento intraarticular
33.33% de pacientes que fueron sometidos al tratamiento por vía oral y decidimos colocar este dato como anecdótico de los pacientes que fueron sometidos a una intervención quirúrgica, ya sea por pérdida del paciente o por una falta de apego al tratamiento conservador propuesto, y por eso consideramos prudente incluir este dato. ¿Qué es lo que tenemos como resultados? Aquí tenemos el uso de corticoide por vía intraarticular. Se valoró el Simple Shoulder Test previo al tratamiento, dándonos una escala promedio en los pacientes de un 11.36%, es decir, una muy baja demanda. Y como vemos a los 3 meses, la escala de satisfacción de los pacientes o la escala funcional nos arrojaba un resultado de 93.74%, prácticamente un hombro sano. Realizando el mismo estudio o la misma aplicación a los 12 meses, vemos que este dato se mantiene, llegando incluso a una escala de 97.22%, es decir, una tasa satisfactoria muy alta para el grupo que recibió corticoide por vía intraarticular. Extrapolando esto a la literatura extranjera, en este estudio de 2019 nosotros vemos la aplicación de corticoide intraarticular. ¿Y esto qué nos habla? Que existe un alivio sintomático aproximadamente a las 6 semanas, con una mayor tasa de éxito a las 12 semanas, que se corrobora con nuestro estudio, que a los 3 meses o 12 semanas evidencian ya un 93% de satisfacción. Y además, este estudio nos habla que este tipo de tratamiento es superior a la fisioterapia sola o al tratamiento con placebo. Este otro estudio que fue realizado en 2017, este es un metaanálisis que recoge 5 estudios, 4 aleatorizados randomizados, donde evalúan el dolor y la movilidad en pacientes que fueron sometidos a la inyección de corticoide intraarticular. Vemos que el dolor mejoró de 0 a 8 semanas en los pacientes que recibieron corticoides. Sin embargo, de 9 a 24 semanas el dolor fue igual para los grupos de placebo y de corticoide, en tanto que la movilidad vemos que tiene una mayor eficacia el corticoide tanto de 0 a 8 semanas como de 9 a 24 semanas, haciéndolo un tratamiento recomendable. El segundo grupo, que fue el que valoramos con corticoide por vía oral, nos arroja una tasa previo al tratamiento de 4.16%, es decir, una tasa de satisfacción muy baja. A las 12 semanas o 3 meses tenemos una tasa de satisfacción muy alta. A los 6 meses llegó a un 100%, sin embargo, evidenciamos que existe un declive llegando al 66.66% a los 12 meses posterior al tratamiento. Extrapolando también a la literatura extranjera, vemos que el corticoide oral también tiene un alivio sintomático entre 6 meses a un año, iniciando la tasa de alivio a las 3 semanas. Sin embargo, en este estudio nos indica que el corticoide intraarticular tiene una mejor tasa de efectividad versus el oral a largo plazo, y como ya vimos se correlaciona con lo que nosotros hemos obtenido en nuestro estudio. Seguido de esto, en este estudio de la JBJS del año 2018, evidenciamos también que el corticoide oral nos da una tasa de alivio de dolor a las 3 semanas, no tiene diferencia a las 12 semanas. Sin embargo, el uso de corticoide oral versus placebo no nos da una diferencia a largo plazo. Entonces aquí corroboramos con nuestro estudio, en el cual vemos que a largo plazo existe una tasa de remisión, lo que no sucede con el corticoide intraarticular. Como conclusiones de nuestro estudio, el tratamiento conservador de capsulitis adhesiva tiene buenos resultados. El uso de corticoide intraarticular ha demostrado una tasa de éxito mayor que el uso de corticoide por vía oral. Todos los tratamientos deben venir acompañados de un protocolo de terapia física y un seguimiento estricto del paciente. Sabemos que los estudios retrospectivos como este pueden presentar limitaciones, pero se puede tomar este estudio como punto de partida para la realización de un estudio a largo plazo y poder dar datos más certeros de este tipo de patologías. Muchísimas gracias.